No sé qué quiero, no sé quién soy, ¿por dónde empiezo? Este es mi primer video y no vengo a enseñarles desde la cima, no vengo a enseñarles como un gurú. eh, Busco ser un guía, una compañía y despertar una chispa, despertar eso que estás buscando. Por algo encontraste este video de un canal nuevo. Si no fuera que sentís el llamado que yo sentí, que estás buscando algo más, que estás incómodo con respecto de la vida que estás viviendo, de lo que estás haciendo hoy, no conectás con las decisiones que tomaste en tu pasado, no conectás con la vida y las consecuencias que trajeron esas decisiones, pero tampoco sabes qué es lo que querés o dónde querés estar. A veces buscamos validar la imagen que tenemos en nuestro entorno, en nuestro contexto, o, o hablando en el rubro profesional, en las profesiones, o cuando hicimos una carrera y nos damos cuenta de que ya no conectamos con eso, o que nos damos cuenta que no queremos trabajar de eso. Es muy complejo decir, ok, todo este tiempo invertí 4 o 5 años estudiando, invertí otros tantos años en alguna especialidad o mismo en prácticas profesionales y hoy no me siento cómodo, no estoy feliz, no estoy lleno, no estoy pleno con todo esto que logré y que a la vista de afuera es cómo va a estar mal. Si está ganando buena plata, está ganando buen dinero, eh, logró todo lo que quiso, o vive de la carrera, la profesión o de lo que le gusta. Y es una imagen que, que cuesta romper, que cuesta romper porque nos esforzamos tanto en proyectarla, en crearla, pero si no, si no sintonizás con eso, no tiene sentido de que sigas ahí. O no en parte. No, tampoco te digo tirar la casa por la ventana, quemar los barcos y salí a, no sé, a recorrer el mundo para ver quién sos. Lo podés hacer sin tanto sacrificio. En mi caso particular, bueno, un poco sí me cansé de trabajar, emprender y hacer mil cosas y emigré. Y, y yo ya sabía antes de emigrar que igual mis problemas me los iba a llevar porque había leído mucho al respecto, me había interesado un montón. Y pasé las mil y unas. Trabajé por mil de profesiones, cambié de rubros, cambié de estilos, sufrí un montón. Y así uno aprende y también va descubriendo cosas. En mi caso particular quizá no fue sentirme tan perdido, fue más no romper con ciertos miedos, ciertos patrones que tenía. Mucho por la imagen, en parte por procrastinar, pero esa procrastinación, esa no llevar a la acción las cosas que quería, tienen mucho que ver con, con los miedos al qué dirán, el qué puede pasar y si sale mal. Pero la realidad es que hasta el día de hoy construiste una profesión o una carrera o un oficio que, como te decía, no tenés que dejarlo, pero sin tu tiempo libre empezar a ver e identificar qué cosas querés para tu futuro y, y buscar integrarlo. Integrar esta nueva persona que quieres ser, esta nueva manera que
que querés tener de vivir tu vida y poder conectarlo en principio con lo que estás haciendo y a futuro que esta nueva vida se convierta en la principal. Cada caso es particular y cada uno sabe las herramientas con las que cuentan y los recursos que tienen, pero en mi caso particular estoy construyendo esto y sigo trabajando en relación de dependencia. Es complejo. Entre tanto, comencé una relación. Yo hace mucho tiempo que estuve soltero y ahora comencé una relación y es como también aprender a fluir, entender lo que uno quiere y ver a dónde quiere ir, o eso es lo que creo y en lo que estoy trabajando día a día. Y abrí este canal para que compartamos mi camino y tu camino. Puedes escribir en los comentarios y a medida que vayamos construyendo este canal, poder acompañarlos a vos y al resto de personas que quieran o necesiten escuchar otras historias o otros puntos de vista al respecto de reinventarse y poder hacer un giro en su vida profesional, en su vida en general. Algo que también me pasó hace mucho, ya eso es bastante, es que en un momento muy bueno de mi vida profesional había perdido el balance con los seres queridos y finalmente con mi propia relación de pareja y terminé desgastando tanto todo eso que la relación se terminó. Por suerte en mi familia y estuvo para mí y me pude reconstruir con ellos y me pude reconstruir a mí mismo y seguir luchando por lo que quería. Siempre tuve en claro lo que quería, o no siempre, pero en ese momento supe lo que quería y empecé a construirlo. Y no fue de la noche a la mañana. Y fueron pasar por mil cosas, frustraciones y creer de a poco en mí hasta tal punto de poder estar hoy enfrente de una cámara, que sé que no es perfecto como hablo, que sé que no es perfecto lo que te digo, pero mi intención es que poder decirte una frase, una palabra que conecte con vos y que te ayude a destrabarte en lo que te está trabando, que te ayude a sentirte un poco mejor, que te ayude a dar un paso más, que te ayude a levantarte de la cama, no digo con este video, pero con los que vendrán, que encuentres de vuelta el fuego. Eso fue lo que más me dolió a mí, perder la energía, el motor que me ayudaba a tener ganas de levantarme, a tener ganas de seguir y luchar por las cosas que quería. Hoy por suerte conecto más que nunca con eso y alineo mi vida y la profesión que quiero construir para mí en pos de ir creciéndola y ir conectando más y encender esta llama aún más, que sea un fuego, que sea no sé, un volcán de emociones en mí y poder con esto también transmitir a las personas y poder ayudarlas a que vivan su vida más plenamente, que su vida sea ecológica también, lo profesional con lo sentimental, entender sus emociones y poder transitar de la mejor manera esta experiencia de vida, este juego o como la veas vos. No tengo todas las respuestas, pero así puedo acompañarte a que encuentres vos mismo las tuyas. Si algo de este video resonó en vos o crees que a alguna persona le puede ser útil de este canal, no dudes en reenviarle este video, compartíselo y espero verte en próximos videos. Esta fue una introducción breve del canal, así que bueno, nos vemos.